Ahora entonces tenemos aquí a un individuo llamado Elías Dominic Libanda, misionero de la Consolata, viene de Tanzania, África, licenciado en filosofía, teólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá, estudia maestría en educación, desarrollo humano en la San Buenaventura de Cali y es delegado arzobispal para la pastoral de etnias de su arquidiócesis. Un aplauso al padre Elías Dominic Libanda. Él nos va a hablar exactamente de esto, Ubuntu, ¿sí? Él va a hablar acerca del Ubuntu como un conocedor y vividor del Ubuntu. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Cansados, ¿cierto? Pero bueno, me dieron esta tarea de hablar sobre este tema de Ubuntu, para saber qué es este animal. Escuchamos muchas frases, personas mencionando que es Ubuntu, 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 pero ¿qué es? Hasta algunos dicen Ubuntu. Ubuntu nos llama la atención porque tenemos que hacer como un viaje de regresar a esta tierra madre, que la mayoría de nosotros venimos de allá, si no somos nosotros nuestros ancestros. Y allá nos dice, es una palabra que se deriva de un aforismo de origen guni, algunos lo llaman Ngoni, es una de las tribus de la mayoría de las tribus. Entonces una que se llama Ngoni y tiene esta frase, Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Podemos decir todos, Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu, el cual puede ser traducido como una persona, es una persona a través de otros o de otras. Pero también, antes de entrar mucho en el tema, hablar de Ubuntu equivale a referirnos a una milenaria tradición africana que se ha transmitido de generación en generación hasta nuestros días. Podemos escribir bastante sobre los principios y valores que propone esta palabra Ubuntu, pero su esencia radica en vivirlos, expresarlos y practicarlos, no tanto de conocer como concepto, como idea, sino es algo práctico, cómo vivimos, cómo expresamos y cómo practicamos. A modo de introducción sobre lo que es Ubuntu, les invito que respondan para sí mismos las siguientes preguntas. ¿Qué haríamos si estuviéramos solos en este mundo? ¿Qué haríamos? ¿Por qué estamos aquí? Una de las preguntas fundamentales. ¿Qué puedo hacer para ayudar al otro? ¿Nos vemos realizados a nosotros mismos en otras personas? Pues bien, el Ubuntu consiste en conectar con los otros, hombres y mujeres, porque a través de ellos encontraremos el sentido de pertenencia que necesitamos para sobrevivir en esta vida. A veces cuando le preguntaron a Nelson Mandela, uno de las personas muy importantes o muy famosa, digamos, en África, el presidente de Sudáfrica, ¿qué es Ubuntu? Él decía en la aldea, también es una experiencia de muchos africanos, tiene esa tendencia de comer afuera. ¿Para qué? Para que cuando uno pase por allá, lo llaman y le dan algo para comer. Ese es Ubuntu, es una de las cosas que tiene sentido el Ubuntu. O cuando uno llega de lejos, le entrega el agua. Eso encontré mucho en las comunidades afrodescendientes, en el Pacífico y otros lugares. Entonces, ese sentido de pertenecer se basa en la creencia de que todos los seres humanos estamos conectados por medio de un vínculo existencial universal. Este modo de accionar está integrado en todos los aspectos de la vida cotidiana,
de los pueblos y tribus de origen bantú, que habitan en lo que se llama el continente madre, África. Más bien, el Ubuntu es una filosofía de praxis. Después de estas palabras se nota que es algo práctico, es decir, de la práctica, de lo que nos aporta la experiencia. Es la cosmovisión africana de las relaciones sociales, una ética social y humanista. El Ubuntu trae un rostro humano a cada aspecto de la vida. Es como parecer colocar el corazón, el rostro humano a todas las cosas. Este encuentro de pastoral afro a nivel nacional tiene mucho sentido si uno tiene conciencia del otro, de la otra. En todos esos espacios, esos momentos que estamos compartiendo, no tanto de escuchar lo que viene de adelante aquí, sino el otro que está al lado, cómo lo está tratando, está colocando el rostro humano a él o a ella. Todo esto que se comenta se encuentra en un plano muy abstracto, por lo que podamos pensar que el Ubuntu es una corriente muy amplia y difícil de comprender, pero por el contrario, el Ubuntu es un concepto filosófico también muy sencillo, que en pocas palabras persigue el bien de la comunidad por encima del bien personal. Persigue el bien de la comunidad por encima del bien personal. Así como en la construcción de sinergias donde la unidad es más efectiva que la suma de individualidades. En pocas palabras, la realización de otro como la fuerza centrífuga de las relaciones humanas. También aquí podemos mirar esas acciones muy sencillas. Visitar, por ejemplo, un enfermo que no necesariamente es un familiar, podría ser desconocido, pero visitar un enfermo, ese cuidado al otro. Adoptar un huérfano y cuidarlo como a su propio hijo. En África ese se ve mucho. Uno crece, primero la familia es extensa y no necesariamente que uno crece donde su papá y su mamá. Yo crecí donde mi tía mayor. No es que porque mi mamá no estaba, sí estaba y me quería mucho, me ama, pero mi tía pidió a mi mamá y yo crecí donde mi tía. Repartir comida a quien más lo necesita. Compartir los productos de una cosecha entre todos los miembros de la comunidad. Y compartir grupalmente todos los beneficios de un premio que se obtuvo de manera individual. En África o en el contexto afro se habla mucho de la comunidad. No es suficiente decir quién soy yo, como esas presentaciones que estamos escuchando, el doctor, el magíster. No tanto de eso, del título. Hay otra presentación que nos hizo la hermana, que soy primero hijo, o sea, significa tengo papá, tengo mamá. Soy hermano, yo, tengo 7 hermanas. El único varón en mi familia. Fuimos 8, ahora 7. Pero también soy amigo, o sea, significa tengo amigos, la amistad. Algunos los quiero mucho, algunos me quieren mucho, amigos. Soy vecino, también es una manera de relación, una manera también de presentarse. Ubuntu surge en un contexto histórico y espacial muy particular, en donde la solidaridad grupal se convirtió en un aspecto central. Entonces aquí yo les presento también unos elementos que tienen que ver con Ubuntu, no necesariamente que sea directo, pero tiene que ver Ubuntu. En ese sentido existen muchos otros valores que giran en torno al Ubuntu, entre los que destacan aquellos que se aprecian en la siguiente imagen. Ubuntu podría ser simpatía, obediencia, ¿qué más?
reconciliación, justicia. Sí, la colaboración, la solidaridad hace parte también del Ubuntu. Pero también yo coloqué la siguiente, mirando también si Jesús vivió ese Ubuntu. Y me encuentro con estos momentos, acontecimientos, que tienen mucho que ver con la solidaridad, con los conceptos que hemos visto anterior. La última cena, por ejemplo, Jesús compartió una comida con sus discípulos, demostrando la importancia de la comunidad y la conexión. El perdón en la cruz, Jesús perdonó a sus enemigos, mostrando la importancia de la empatía y la compasión. El servicio a los pobres y marginados, Jesús se preocupó por los necesitados, demostrando la importancia de la solidaridad y el servicio. Para decir, se puede decir en esa manera, también Jesús vivió el Ubuntu, ese espíritu comunitario, ese espíritu más de hacer presencia, sino estilo de vida. La teorización del Ubuntu y su papel en construcción de las comunidades africanas, puede ser también afrodescendientes, independientes, los grandes exponentes de la libertad y las independencias africanas han buscado reencontrarse con las raíces, la cultura y la tradición africana. Y en este sentido, el rescate, difusión de los principios y valores del Ubuntu no han pasado desapercibidos para impulsar esta labor. Es el aporte del Ubuntu en los procesos de independencia o buscar independencia de los países africanos. ¿Sí? Como sabe, África como continente que tiene más o 54 países, son países jóvenes, digamos. La mayoría han conseguido su independencia desde el año 1960 para arriba. Entonces son países que tienen unos 60 y algo años, digamos, de organización políticamente, pero sí han existido hace muchos años. Entonces utilizaron Ubuntu como para lograr o para organizar. Sin embargo, en este caso, todos ellos se enfrentaron a un importante desafío conceptual para su propósito: cómo teorizar un concepto que no es una teoría, como lo es el Ubuntu. Y más importante aún, se puede teorizar sobre el Ubuntu. Al respecto, los documentos escritos son escasos. Las generaciones han aprendido en Ubuntu a través de la interacción directa con sus comunidades locales. Y algunos de ellos, que se habla mucho, cuando uno habla Ubuntu, directamente algunos piensan de Desmond Tutu, arzobispo anglicano, que hacía también parte de esa comisión de verdad en Sudáfrica. Y él habló mucho del Ubuntu como solución para lograr también la paz, la reconciliación. ¿Cómo podemos olvidar de Nelson Mandela, que también utilizó como arma, como él decía también, arma es mal entendido, arma, decía, educación es arma para liberación, educación es arma para liberación. Pero también decía esa arma, la palabra arma, si uno lo coloca en la cocina y encuentra una señora afro que sabe cocinar, como Leonor y otras más, la cocina muy bien, sale una palabra muy hermosa. ¿Cuál es? Amor. Arma, si uno lo coloca bien, lo organiza, amor. Entonces, amar. Entonces, amar es el instrumento de la liberación. Podemos lograr la liberación a través de amar o el amor.
Hay otros líderes africanos como Marcus Garvey y Kwame Nkrumah con la filosofía. Hablaron sobre el concienticismo, una filosofía que se relaciona mucho con el Ubuntu. No se puede olvidar en Tanzania, Julius Kambarage Nyerere, el fundador y el fundador también del idioma Swahili, digamos, el fundador del país Tanzania, está en el proceso de beatificación y canonización, porque era muy cristiano, muy católico. Gracias a él, a pesar de tener más de 120 tribus en mi país, todos hablamos Swahili y todos podemos vivir. Él utilizó Ubuntu, pero lo llamaba Ujamaa, como un concepto comunitario que buscaba alcanzar el espíritu comunal y rescatar la tradición africana. En Zambia, Kennedy Kaunda, un gran líder, habló de un humanismo zambiano. En Kenia, Jomo Kenyatta habló de Harambee. Han escuchado también esas palabras. Harambee es una tradición keniana de eventos comunitarios de autoayuda. Por ejemplo, actividades de recaudación de fondos o de desarrollo. En Kenia se utiliza mucho. No solamente aquí yo lo encontré, pero en una manera muy reducida. Se llama, hacemos vaca para comprar algo de comer, ¿cierto? Hagamos una vaca, ¿no? Sí, pero entonces es una manera muy reducida. Allá hasta las cosas grandes, para construir la iglesia, para enviar unas personas al encuentro de pastoral afro, se hacen esas vacas, pero grandes, vacas grandes, y construir el país. Pero también Libia, Muammar Gaddafi, ya murió. Él hablaba de la colectividad africana, quería unir todo el África, todo el continente. Entonces aquí va la foto del Julius Kambarage Nyerere. Pero también hablando Ubuntu, como esa herencia africana en las comunidades afrodescendientes. Podemos hablar de herencia cultural. El Ubuntu refleja la importancia de la comunidad y la interconexión en las culturas afrodescendientes, la resistencia y solidaridad, la historia de la esclavitud y la lucha por la libertad en América Latina y el Caribe. Demostró la solidaridad y la resistencia de las comunidades afrodescendientes. Esto es una manera de vivir el Ubuntu. Identidad y pertenencia. El Ubuntu enfatiza la importancia de la identidad y la pertenencia en la comunidad. Podemos utilizar el Ubuntu para ubuntizar muchas cosas. Aquí yo coloqué la política social, pero también podría ser la pastoral y otros ámbitos. Como hemos visto, el Ubuntu apuesta por alcanzar la felicidad, el progreso y el bienestar a través del reconocimiento y la realización humana a través de otras personas, proponiendo un espíritu en donde la comunidad es más importante que cualquier individuo. Casi estoy al final por el tiempo, pero quiero contarle algo de mi país, digamos. Nosotros en los nombres llevamos un apellido, o sea, el nombre del papá y un nombre de la familia, en ese caso Libanda. Pero eso tiene mucha implicación a partir del Ubuntu. ¿Por qué? Porque todos los Libandas deben tener algo conmigo, debe tener algo en conexión con Libanda, con la familia, con mi clan. Y eso nos ayuda también a ayudar entre nosotros. Si uno encuentra a alguien con apellido Libanda y está en la calle pidiendo dinero o pidiendo monedas, esa es una vergüenza para toda la familia, más bien para el clan de los Libandas. Hasta la gente puede llamar que pare
para el Ibanda, ya encontramos su familiar. Entonces eso nos ayuda también a apoyar entre nosotros. Apellido, no puede encontrar el Ibanda que no tiene nada que ver conmigo, es difícil. Por tanto, una política y espiritualidad de humanidad como la que propone el Ubuntu es el antídoto perfecto a los individualismos extremos de nuestro tiempo. Todos tenemos un rol dentro de la sociedad y es de vital importancia que nuestras acciones inspiren a otros a tener un futuro mejor y más brillante. Muchas gracias. Asante sana y cambio. Muchas gracias. Asante Sana, muchas gracias Padre Libanda por este compartir sobre el Ubuntu que nos ayuda a comprender un poco más lo que ya hemos sabido, hemos vivido, pero que no se había dado tiempo para reflexionar, ¿sí? Porque el Ubuntu se ha vivido muy prácticamente en nuestras comunidades.